Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutos a que terminen de ingresar el resto. El resto de los 160 personas que pidieron participar en el evento, a los cuales les doy muchas gracias por el interés y la oportunidad que van a tener de ver a 4 mujeres magníficas. 1, 2, 3, 4, sí. Con Mauricio. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Un tema que es muy interesante. ¿Cuántos tenemos? 47, 48. Fíjense que las noticias de los últimos 3 días hablan de los efectos de la guerra sobre la cadena de alimentación, sobre el impacto del cambio climático en la generación de alimentos y el efecto sobre la población más vulnerable. De eso se está hablando las últimas semanas con mucha fuerza. Y eso hace que un tema como este sea realmente de moda, importante, vinculado a atender cómo resolvemos la vulnerabilidad de los más pobres frente a cambio climático, ruptura de la cadena logística, a los riesgos que todo eso trae, ¿no? Y los seguros paramétricos parecen ser una avenida para ello. Y hoy vamos a aprender muchísimo de las personas que están hoy aquí, así que les doy las gracias. Bienvenidos a este evento. Cerinsa con Rectamir está en un esfuerzo de promover y profundizar la oferta de seguros para los más vulnerables. Dicho esto, le paso la palabra a Regina, la gerente de Cerinsa, para unas palabras introductorias y les agradezco nuevamente que estén aquí. Bienvenidos todos y todas. Buenos días. Muchas gracias por estar todos aquí participando en este evento del día de hoy. Mi nombre es Regina Silva, soy la gerente de Servicios Financieros Inclusivos Cerinsa y quisiéramos hacer una breve presentación de lo que tenemos en cuanto a seguros en la región. Quisiera mencionar, ¿verdad?, que en la región centroamericana, que es donde tiene incidencia nuestra empresa, por datos por algunos datos del entorno, nos damos cuenta que la población al año 2020 en millones eran 50.248.000 personas, de las cuales un buen porcentaje de esas personas se encuentran con ingresos menores de $5 diarios y otro porcentaje importante, pero en menor cantidad, están entre los ingresos entre 1.5 y 13 dólares diarios. Dentro de ese grupo de la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad, el 20 millones y medio de personas se encuentran sin medidas de mitigación de crisis. O sea, están desprotegidas frente a los diferentes efectos que pueden ser problemas de salud, problemas climáticos y otro tipo de problemas que pueden generar deterioro en los ingresos de esa población. El 77.3% se encuentra en una situación de vulnerabilidad que no están protegidos por ninguna medida, como mencionábamos, donde se presentan o se pueden presentar oportunidades para desarrollar todos estos esquemas de protección y de generar resiliencia en estas poblaciones a través de los microseguros. Según la información de CEPAL y de otros estudiosos de la materia, ¿verdad?, el sector privado, las aseguradoras privadas son las que están promoviendo más los microseguros a nivel de las personas vulnerables. El gobierno a nivel de la región está haciendo muy poca incidencia en generar estos mecanismos de protección. Todos los países, en tema de microseguros, todos los países a través de estas aseguradoras privadas comparten la misma gama de productos, ¿verdad? Hay mucho enfoque al seguro de personas con características específicas en vida, salud y el tema de vida sobre todo relacionada a exequias, ¿verdad? A seguros funerarios, accidentes, algunos temas de invalidez, y otros que están vinculados a las carteras de crédito de las instituciones que están siendo los canales de comercialización de estos productos de microseguro.
Las instituciones de microfinanzas, como lo mencioné anteriormente, y los agentes y los intermediarios son los canales más importantes de comercialización de estos microseguros, ¿verdad? La banca siempre está distribuyendo seguros, pero a estratos de población con un mayor nivel de ingreso. Encontramos también que existe mayor cobertura y penetración de microseguros en las zonas urbanas. En las zonas rurales están apenas el 12% de la población está recibiendo estos mecanismos de protección. El 48% de los seguros voluntarios son o están siendo adquiridos por mujeres. El 62% de los reclamos a nivel de Centroamérica están siendo promovidos por hombres, sobre todo aquellos microseguros que están vinculados a accidentes. Y vemos que después de la pandemia, el crecimiento de las plataformas digitales entre las estrategias de distribución se han ido acentuando, se han ido enfocando y han cobrado mayor fuerza en la región. No sé si existe alguna pregunta en relación a este tema anterior, a los temas anteriores, la pueden dejar en la caja del chat y después podemos responder. Bueno, Cerinsa, que es la empresa para la cual yo trabajo, es una empresa que nació como una iniciativa de la Red Centroamericana y de Microfinanza de la red del Caribe de microfinanzas en Centroamérica, ¿verdad? El objetivo de Cerinsa es crear un modelo de negocio sostenible, permitiendo llevar productos de inclusión a las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Y precisamente a través de los canales de la estructura o del ecosistema de Red Camif. Cerinsa, hasta la fecha, ha colocado desde el 2014 al 2022 607.421 pólizas en 4 países donde tiene incidencia, que Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Cerinsa también está a cargo hasta el momento de colocar microseguros vinculados a personas, vidas y accidentes hasta el momento. No tenemos experiencia aún con seguros para temas climáticos, ni seguros paramédicos, ni seguros de daño. Dentro de nuestro plan estratégico está el iniciar el desarrollo de esos mecanismos a través de alianzas con aseguradoras especialistas en el tema. Para iniciar en el 2023 y ir incorporando poco a poco hasta el 2025. El 58% de las pólizas comercializadas fueron adquiridas por mujeres durante este periodo. Hemos atendido 759 reclamos con un monto de 900, casi $1 millón de dólares en los 4 países en Centroamérica. En ese sentido, también hemos atendido reclamos el 50% para mujeres y el 50% para hombres. 400 o casi medio millón de beneficiarios de seguros voluntarios en los 4 países que han obtenido estos mecanismos de protección y han mejorado su nivel de resiliencia. Estos 400, casi medio millón de personas que han adquirido estos seguros han beneficiado también a alrededor de 1,5 millones más que han recibido estos beneficios de los seguros. Hasta ahí, como un resumen general de lo que hemos hecho. Igual, dudas o comentarios estamos en el chat, ¿verdad? Ahora cedo la palabra a Bárbara Magnoli, que va a ser nuestra siguiente expositora en relación a una experiencia específica de un estudio realizado en la región recientemente. Muchas gracias y Bárbara, te cedo la palabra. Muchas gracias, Regina. Muy bienvenidos a todos. Voy a compartir mi pantalla un segundo. Este estudio, voy a hacer un resumen muy breve. De hecho, no es un estudio público, pero es algo que trabajamos en conjunto a Cerinsa y con SICSA, que es una entidad de segundo piso de crédito para la región, para entender un poquito el estado de los seguros climáticos en la región y cómo iba. Y quizás para empezar, y Carlos ya lo comentó, y Regina de alguna manera también, la preocupación, y eso es uno de los grandes hallazgos del estudio,
que si bien anteriormente había menos priorización de seguros climáticos o de la problemática climática en la región, hoy en día los que viven allá lo sienten, lo perciben, lo han visto en sus clientes, en sus carteras y han realmente tangibilizado el aumento en los eventos climáticos inesperados o fuera de, digamos, la norma de la región. Aquí pueden ver, son datos un poco antiguos, pero sigue siendo la realidad, ¿no? De que hay un fuerte aumento en inundaciones, tormentas, huracanes en la región y es una región sumamente vulnerable a este tipo de eventos. Hicimos una pequeña encuesta a pocas entidades microfinancieras, pero también complementada por entrevistas individuales y la encuesta como que resume bastante bien cuáles son los riesgos que sienten que han impactado la cartera y los clientes de estas instituciones. Y aquí pueden ver que el riesgo climático es el riesgo número 1 que se identificó en estas encuestas y también en las entrevistas. Esto nunca nos había pasado con entidades de microfinanzas, o sea, nunca priorizaron número 1 riesgo climático sobre otros riesgos. Solía ser hace 10 años salud, comentaban otras cosas, accidentes, pero es realmente insólito que se priorice ese riesgo y significa que es un riesgo tangible y de hecho por eso que decidimos tomar ese primer paso para abrir al público esa conversación en la región porque es un riesgo que está cambiando y que está tomando mucho más prioridad sobre otros, seguido por mercado, que siempre hablamos de precios, caída, etcétera, que a veces son impactados también por el clima, seguridad, obviamente tenemos un problema de seguridad en la región, enfermedades graves, etcétera, son los otros, pero el riesgo climático van a ver que es bastante importante. Y digamos, la segunda parte de esto es que no se ofrecen, no hay cobertura, no hay protección para estos riesgos. Los seguros, como comenta Regina, cubren más el tema de saldo deudor en la mayoría de las instancias y algunas entidades financieras ya han empezado a ofrecer seguros de vida, en algunos casos de propiedad, de daños, ¿no? Que son los seguros más típicos, en algunos pocos casos de salud, pero realmente no se ha entrado en la parte agrícola y menos en la parte climática. Eso tiene que ver también con la baja penetración de seguros en la ruralidad que menciona Regina y muchas de las entidades de la región están cubriendo un 80% de su cartera en zonas rurales, no necesariamente agrícola, pero sí en zonas rurales, entonces también muy expuestos, digamos, a este riesgo. Voy a hacer una pequeña introducción, pero Sofía me va a seguir y va a hablar mucho más en detalle de esto, así que no voy a entrar en mucho detalle de qué es un seguro paramétrico, pero planteamos el seguro paramétrico como una respuesta quizás a algunos de estos riesgos por su sencillez. Y hay diferentes formas de organizarlos o de diseñarlos. Hay un índice climático que tiene que ver con cuánta lluvia o calor o un índice de temperatura que puede haber, que se mide a través de datos satelitales o estaciones meteorológicas, si no hay datos satelitales, y también hay seguros de índice de rendimiento que se enfocan mucho más en tomar muestras para ver el rendimiento de un cultivo. Los dos trabajan con ese concepto de índice y ese concepto de índice es muy interesante porque no requiere la visita del ajustador para medir el daño, sino que se trabaja a nivel macro, de macro data, y permite ser mucho más ágil y cubrir muy pequeños territorios y muy pequeñas entidades productivas. Aquí pueden ver un poco como el diseño de cuando dispara, si sube la lluvia, en este caso de un índice, dispara el seguro y paga sin tener que ir a visitar. Entonces, ¿cómo se opera? Se opera, esto es algo muy sencillo otra vez, pero van a escuchar en más detalle, pero para los que no han tenido el conocimiento, se determina un índice previo como parte del diseño del producto, la data se monitorea
si el índice dispara, se verifica sin visitar al cliente, solamente con una verificación de datos. En el caso de índice de rendimiento hay una muestreo en campo, pero en la región es menos frecuente, y hay un pago directo o a la entidad microfinanciera o al cliente. Y ahí es donde quiero como un poco pensar con ustedes en eso. Ventajas y desventajas, después les vamos a compartir esa presentación. Sin embargo, algunos puntos importantes es que el seguro paramétrico es mucho más sencillo que el tradicional indemnizatorio, que requiere esa visita a campo, que tiene como todo unas componentes mucho más complejas en su diseño. Sin embargo, el indemnizatorio tiene la ventaja de que es mucho más alineado con el daño. Yo pierdo X% de mi cultivo, por ejemplo, de mi rendimiento, y me paga en base a mi pérdida. Todavía hay muchos desafíos en el paramétrico, incluyendo el riesgo base, que van a escuchar un poquito más en detalle más adelante. Pero la comercialización es un poquito más fácil y un poquito menos costosa por su sencillez. Y también por otra razón, que es que podemos diseñar a las coberturas en 3 niveles. Puede ser a nivel de cartera de inversión, que puede ser macro. Hablamos de gobiernos, hablamos de fondos de inversión que cubran su cartera. Podemos diseñar una cobertura a nivel de cartera de entidad microfinanciera, que es la cobertura MESO. ¿Qué significa eso? Que la entidad microfinanciera compra una cobertura, como podría comprar un saldo a nivel de toda su cartera, y gestiona esa prima y ese contrato directamente con el asegurador, y paga al cliente o cubre su propio riesgo de cartera en el momento de que haya un disparo. Y se puede cubrir a nivel cliente final, que es micro, que es cuando el cliente adquiere o a costo o con algún subsidio la póliza, y hay como un proceso de enrolamiento directo del cliente. Esa opción es la más cara, obviamente, porque hay que acercarse al cliente final, hay que enrolar al cliente final, en algunos casos vender, explicar, etcétera. Sin embargo, crea un cierto nivel de concientización del cliente final, que, por ejemplo, si lo cubren a nivel de cartera, si bien no tiene que vender el producto porque la cartera está cubierta y el cliente no se tiene que enterar, o no hay necesidad de que se entere, no hay ese como venta 1 a 1. Hay ventajas y desventajas de las dos, que vamos a ver ahora con los ejemplos, y espero que Mauricio también nos pueda hablar un poquito de eso. Uno de los ejemplos que quisiera como quizás enfatizar en los dos modelos de cobertura, que son más macro y más a nivel meso, es que dado que el producto paramétrico hoy en día no es perfecto y hay un riesgo base, o sea, hay un riesgo de que el cliente final que tiene un daño no es compensado por ese daño, la cobertura general permite un poquito más de margen de flexibilidad en la operación, para que la entidad financiera distribuya el dinero como siente que es adecuado y no siempre como el producto mismo distribuye. Sé que es un poquito general ahora hablar así, pero Sofía les va a explicar un poquito más ahora cómo se diseñan esos productos, para que vayan pensando en qué es el riesgo base y cómo funcionan. Y de ahí tenemos unos ejemplos muy bonitos que vamos a compartir con ustedes para que los vayan conociendo un poquito más. Sofía, te paso la palabra y muchas gracias. Gracias, Bárbara, y buenos días a todos y todas. Un momento en lo que comparto mi pantalla. Me avisan cuando... Listo. Ok. Pues nuevamente buenos días. Mi nombre es Sofía Martínez y formo parte de la empresa Raincoat. Raincoat es una empresa mejor clasificada como tecnología para seguros paramétricos, o en inglés se conoce como InsurTech, en donde nos enfocamos en desarrollar y proveer modelos paramétricos sofisticados con información satelital, y proveer también conjuntamente la tecnología y las herramientas que permitan su integración
con las aseguradoras y sus clientes para que pueda funcionar a grandes escalas, ya sea micro o meso, como hablaba Bárbara. Yo hoy me voy a enfocar en hablar un poquito de lo que es el diseño técnico. No tengo tantísimo tiempo, así que disculpen si voy muy rápido, pero luego podemos volver a algún tema al final. Para darle un poquito de caras a quienes somos en Raincoat. Raincoat es un equipo de profesionales en seguros, ciencia, ingeniería. Así que con un solo equipo abstraemos lo que son las diferentes complejidades de los paramétricos, ¿verdad? Que no es solo un negocio de seguros, sino que también tiene sus aspectos tecnológicos y técnicos para poder lograr un producto que tenga un buen desempeño. Con esta breve introducción, entonces pasamos a lo que es el tema de seguros paramétricos en sí. Solamente quería repasar rápidamente el concepto de seguros paramétricos, para entonces abrir la conversación a los temas más técnicos. Como puede imaginar que ya algunos a lo mejor conocen, y Bárbara habló un poquito de esto, los seguros paramétricos son un tipo de seguros que cubren de forma remota, ¿verdad? No en campo o físicamente los daños, la ocurrencia de un evento predefinido, en vez de indemnizar sobre los daños o las pérdidas observadas. O sea que en la póliza viene definido el evento que va a ser cubierto y sus parámetros, por de ahí viene el nombre seguro paramétrico, en base a la cual se va a entonces establecer los renglones de pago. Dependiendo de cuál sea el parámetro que yo llegue, entonces eso va a corresponder a un porcentaje de indemnización. O sea que cuando sucede el siniestro, o sea que se cruza el umbral del parámetro que viene predefinido en la póliza, se activa la cobertura y se paga de forma automática, sin requerir un proceso de reclamación. Así que es inverso a cómo ocurren las reclamaciones normalmente. En esta ocasión viene desde el lado de la aseguradora hasta el asegurado y no desde el asegurado avisándole a la aseguradora que ha ocurrido un evento. Para diseñar este tipo de seguro hay varias variables que entran en juego. O sea, la información que tenemos que conocer para poder mejor diseñar un producto de seguro paramétrico. Como toda póliza, pues tiene que establecer cuáles son los riesgos cubiertos, o sea, el evento que está cubriendo esta póliza, pero también es importante incluir variables como el periodo de cobertura, tener conocimiento con qué información de ubicación contamos, si contamos, por ejemplo, con ubicaciones específicas de geolocalización, si no, que eso tiene pues obviamente un aspecto importante en cómo se diseña y se monitorea la información climática que se está utilizando para activar esa cobertura. También esto es un punto clave que contribuye al tema de riesgo base que hablaba Bárbara, y más adelante vamos a entrar un poquito más en explicar lo que es el riesgo base, pero solo para dejárselo saber que por eso es muy importante conocer eso, porque necesitamos saber si el evento lo voy a estar cubriendo a nivel de una localización específica o si, por ejemplo, no tengo información de localización específica y voy a tener que trabajar con eventos promediados a nivel municipio. O sea que puede ocurrir lo que es el riesgo base en ese tipo de casos con más frecuencia. Ahora, entrando un poquito en algo que yo creo que siempre le es interesante a la mayoría de las personas cuando están pensando en seguros paramétricos, son las variables que impactan el precio. De todas estas variables que les mencioné, quería resaltar estas tres. Obviamente los riesgos y periodos de cubierta impactan el precio. Mientras más riesgos estoy cubriendo, igual que en un seguro tradicional indemnizatorio, mayor va a ser el costo de la póliza. Y pues también, obviamente, la suma asegurada. Mientras más cantidad yo me quiera asegurar, pues más costoso va a ser el seguro, más alta va a ser la prima como consecuencia. Pero específico al tema de paramétricos, es importante resaltar lo que es la frecuencia del evento. La frecuencia o la siniestralidad de un seguro paramétrico es lo que directamente define el precio base del seguro. Por ejemplo, si yo quiero asegurarme contra un evento de sequía que no es tan intenso, pero ocurre más frecuentemente, pues mayor va a ser el precio. O sea que mientras mayor la frecuencia de la cobertura, mayor
más veces va a pagar, por lo tanto mayor es el precio del producto. Y como vemos, por ejemplo, en esta gráfica, si tenemos una frecuencia 1 en cada 3 años, históricamente se hubiese activado, tenemos desde el 2002 hasta el 2023, así rápidamente viendo, se hubiese activado este seguro 6 veces versus una frecuencia de 1 en cada 10 años, o sea, una sequía que a lo mejor no es tan frecuente, pero tiene un impacto más catastrófico, se hubiese activado ese seguro históricamente 3 veces. O sea que eso define automáticamente lo que es el precio inicial base de un seguro paramétrico y es una variable con la que se puede trabajar. Y es un aspecto importante para poder llegar al producto que desea, ¿verdad? El cliente, digamos, dependiendo de las necesidades y de qué es lo que quiere cubrir, ¿verdad? Si me interesa cubrirme más de forma catastrófica o si me impactan mucho esas sequías, por ejemplo, que ocurren más frecuentemente. Y entonces, para entrar un poquito más en detalle sobre qué es el proceso de diseño como tal de un seguro paramétrico, primero hay que empezar con el análisis del universo de fuentes de datos, donde pues hay un sinnúmero de información satelital que existe, tanto pública como privada, que se puede utilizar para diseñar seguros paramétricos. Por lo tanto, hay que hacer una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa de cuáles son las posibles fuentes para identificar entonces cuál de estas va a tener el mejor desempeño en cuanto al riesgo que yo quiero asegurar y la región que quiero asegurar. Por ejemplo, hay ciertos riesgos, hay ciertas fuentes de datos que funcionan mejor para algunos riesgos, por ejemplo, porque quiero asegurar algo más catastrófico a nivel regional, y hay unas fuentes de datos que tienen una resolución más amplia, pero si yo quiero asegurar, por ejemplo, una unidad productiva más pequeña, pues tal vez me es más relevante trabajar con otra fuente de datos que tiene una información más granular sobre, por ejemplo, la precipitación en la zona específica donde está esa unidad productiva. Así que ese es, digamos que el primer paso para poder diseñar un seguro paramétrico es identificar con qué fuente de datos vamos a estar trabajando y activando el seguro. Luego entonces entra el proceso de definir los parámetros y esto es un proceso iterativo donde se trabajan diferentes opciones para ir viendo cómo va cambiando el desempeño del producto. Primero, inicialmente tenemos los valores observados de la información satelital en una región. Aquí estamos viendo a nivel país Bolivia como un ejemplo de cómo se ve esta información satelital. Y entonces voy a seleccionar en la segunda gráfica, voy a seleccionar la región de interés y voy a ver históricamente para el periodo de cobertura que me interesa cómo se ha comportado esa información climática, específicamente, por ejemplo, si estamos hablando de lluvia, ¿verdad? De cantidad de milímetros de lluvia, cómo se ha comportado y entonces definir de acuerdo a la frecuencia o la siniestralidad con la que yo quiero que mi seguro me cubra, cuáles entonces son esos parámetros, digamos 1.5, ¿verdad? Aquí como un número de ideas donde yo trazo la frecuencia de acuerdo a qué tipo de evento o magnitud de evento yo me quiero asegurar. Luego eso establece, ¿verdad? Lo que es trazas la tabla de pagos basado en esos parámetros que estoy señalando en esta diapositiva. Luego de tener estos parámetros, un aspecto esencial de lo que es el proceso de diseño, por la razón que como no hay medición, ajuste en campo, se tiene que hacer un proceso de validación del modelo. O sea, asegurarnos que esos resultados de que el modelo histórico me está dando tienen algún tipo de relación con pérdidas históricas en la actividad que estoy tratando de asegurar, para poder medir si está funcionando en los años donde es importante cubrir la producción, por ejemplo, en la agricultura. O sea, si tengo el desempeño histórico del producto adecuado para el riesgo que yo estoy tratando de cubrir. Y también como parte de este proceso es esencial para reducir lo que es el riesgo base.
porque si yo diseño un producto sin hacer una validación, yo no sé si estoy cubriendo los riesgos si el producto está funcionando para cubrir los riesgos que yo estoy intentando cubrir con este producto. Que al final del día eso es lo que es el riesgo base, ¿verdad? Es la ocurrencia de que el seguro se active y no haya una pérdida, o el seguro no se active y sí haya una pérdida. O sea que hay que, para minimizar eso y que haya un mejor desempeño y una mejor cobertura para los asegurados, pues es importante este proceso de validación. Y como el tiempo está cortito, podemos volver a ese tema, como les dije, más adelante. Por último, quería presentarles algunas de las herramientas y plataformas que trabajamos desde Raincoat, que, ¿verdad? En mi experiencia trabajando en seguros paramétricos, creo que es un elemento sumamente importante, el elemento de transparencia. Como conocemos, en muchos países las experiencias con los seguros no siempre son las más positivas en la historia, ¿verdad? No solo hablando de los seguros paramétricos, sino hablando de los seguros en general. Y en mi opinión, esto se debe a que el proceso de ajuste y el proceso de un seguro en muchas ocasiones tiende a ser una caja negra para los asegurados. O sea, que yo no necesariamente sé qué información están utilizando, cómo están calculando esas pérdidas, etcétera. Por lo tanto, en los seguros paramétricos, como es, digamos, una fórmula matemática, si lo queremos ver así, tenemos entonces la oportunidad de poder abrir esa información a los clientes de forma que ellos puedan entender qué es la información con la que se está basando en la indemnización que van a recibir. Y desde Raincoat trabajamos diferentes plataformas que se puede proveer acceso a diferentes niveles, ¿verdad? Desde un asegurado hasta la compañía aseguradora, donde hay una visualización de los datos a tiempo real, o sea que el cliente mismo puede ir y monitorear cómo se están comportando los datos climáticos, ¿verdad? Satelitales, por los que se está basando su cobertura del seguro. Y pues esta plataforma, no solo al asegurado, sino a toda la cadena de valor del seguro, le ofrece esta transparencia para validar y que haya pues confianza de que esto está funcionando como esperado. Y por último, también trabajamos, como mencionaba, pues el manejo de la póliza también desde el lado del asegurador para integrar con los sistemas que ya tengan existentes o no, de forma de facilitar el aspecto de monitorear este tipo de pólizas que pues, obviamente no ocurren o no viven de la misma forma que una póliza tradicional. Así que eso es todo lo que tenía en mis diapositivas del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y quedo atenta a preguntas y seguimiento al respecto. Gracias, Sofía. Vamos a dejar las preguntas para el final de las exposiciones para escuchar un poco algunos ejemplos y de ahí vamos a abrir la charla a la audiencia. La siguiente persona que nos va a presentar el caso es Mauricio Osorio. Él viene de una institución microfinanciera en Colombia, Crezcamos, es el gerente general y quizás una de las personas que ha desarrollado el área de seguros y también una experiencia en este seguro más exitosa en la región. Así que nos da muchísimo gusto tener aquí a Mauricio. Adelante, Mauricio. Bárbara, muchas gracias y muchas gracias a todos por la oportunidad de compartir la experiencia de Crezcamos. Para que tengan un contexto y dado la presentación que ya hizo Bárbara y la presentación que ya también hizo Sofía, nosotros en Seguros Paramétricos desarrollamos un seguro para los clientes nuestros que son agricultores o pequeños productores agrícolas. Un poco lo que más nos preocupaba siempre alrededor de este tema, o lo que más le preocupaba a nuestros clientes, era qué pasa con esa única variable. En paramétricos uno puede hacer muchas variables, muchas cosas para asegurar, pero a los productores nuestros les preocupaba simplemente dos cosas, o que lloviera mucho o que no lloviera. Y a partir de ahí, nosotros desarrollamos este seguro que lo llamamos seguro de lluvias, que protege el cultivo por un exceso o una sequía. Nosotros decimos que al mal tiempo un buen seguro, y a partir de ahí hemos venido desarrollando esta solución. Para que tengan un contexto de quiénes somos, pues nosotros somos una compañía de financiamiento comercial
o una compañía de financiamiento. Esto en Colombia quiere decir que tenemos una licencia bancaria, pero nos diferenciamos en algunos productos que no ofrecemos, que los ofrecen los bancos con la licencia de banco. Pero hacemos, digamos, todas las operaciones de intermediación financiera que típicamente es un banco. Nuestro propósito principal, y esto ha sido una historia de 16 años, es impulsar el progreso de las comunidades de menores ingresos con servicios financieros inclusivos, y ahí hemos estado. En el transcurso de estos años hemos atendido casi a 500.000 familias, llevamos 498.896 familias atendidas con los productos de Crezcamos. Y para que tengan una idea de la experiencia que nosotros tenemos en seguros, a pesar de que somos una compañía que no está en todo el país, hemos entregado más de 2.680.000 pólizas o seguros vendidos a través de la red nuestra. Entonces, digamos que hemos acumulado ahí unas experiencias, hemos acumulado bastantes millas alrededor de lo que es la distribución de los seguros masivos. Nosotros pues antes le llamábamos microseguros, hoy hablamos más de seguros que permitan la protección a estos pequeños clientes. Y en seguros paramétricos tenemos una experiencia más reciente que ahora se las voy a detallar. En términos de portafolio, pues para Crezcamos, nosotros no solamente comercializamos seguros, pues principalmente tenemos soluciones de ahorro, depósitos de cuentas de ahorro, depósitos de bajo monto, certificados de depósito a término. En financiación tenemos hoy soluciones de financiamiento para microcrédito, para crédito comercial, que es un tamaño de clientes más grandes. Hoy estamos, en los últimos años hemos entrado a hacer pilotos también en crédito de consumo, y lo último que estamos haciendo es poder brindarle a este tipo de clientes una solución para poder financiar la vivienda. Y en el tema de protección, pues el portafolio lo tenemos amplio. Aquí simplemente voy a hacer alguna claridad, y es seguros de vida, seguros para el hogar, seguros para el negocio, y principalmente ahora de lo que les voy a hablar, que es del seguro paramétrico de lluvias para clientes que tienen actividades agropecuarias. Eso es muy importante porque los seguros paramétricos podrían ser para cualquier población, pero en la experiencia nuestra hemos priorizado atender solamente los clientes que tienen actividades agropecuarias, que son los que más tienen impacto a la hora de manejar esa variable que es el déficit o el exceso de lluvia. Tenemos una cobertura no nacional, pero pues hacemos una presencia importante en Colombia. 14 departamentos, 442 municipios. Colombia es un país de 1.150 municipios. Hoy tenemos 104 oficinas a nivel de los territorios donde atendemos, 155 corresponsales bancarios, y somos más de 1.500 colaboradores en todo el país. ¿Qué es el seguro de lluvias? Y específicamente, digamos que esa es como la experiencia que más quisiera profundizar. Entonces, es un seguro, es una solución que el cliente necesita para proteger los cultivos o las pasturas de ese riesgo de exceso de lluvia o de sequía. Específicamente eso es lo que nosotros atendemos. ¿Por qué hablamos de pasturas? Porque tenemos también clientes que tienen actividades pecuarias, pero pues cualquier cliente nuestro que tenga actividad pecuaria primero es un agricultor de pasto. Entonces, bajo ese contexto, no solamente atendemos 87 actividades agrícolas, desde producción de piña, producción de tomate, producción de fresa, de frijol, de maíz, etcétera, pero también estamos incluyendo a los productores que producen actividades pecuarias, porque el impacto del exceso o déficit de lluvia se ve reflejado en sus pasturas, y ese tema les impacta, digamos, en la producción que tengan con sus animales. Esto es un producto de una aseguradora colombiana que se llama HDI Seguros, y es ofrecido a través de un contrato de distribución, de uso de red, que tenemos con Crezcamos, compañía de financiamiento. Nosotros lo que hacemos es asegurar por etapas, porque dado que es un producto dirigido a productores agrícolas, lo que hacemos es establecer etapas. Por ejemplo, es un ejemplo de lo que en este momento nosotros estamos vendiendo, porque ya lo que fue la primera etapa, que fueron las lluvias del primer ciclo de agricultura, que comenzaba el 1 de marzo y terminaba el 31 de mayo, ya pasó. Entonces, en este momento estamos vendiendo el segundo ciclo. Y para el segundo ciclo les estamos ofreciendo a los clientes una cobertura que va desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre. Y lo estamos dividiendo en dos etapas. La etapa primera, que va de agosto a septiembre, y la segunda etapa, que va de octubre a diciembre.
Eso es muy importante porque algunos seguros paramétricos que hemos visto en el mercado, digamos, están muy orientados como a decir un tema anualizado o un tema semestral. Nosotros nos hemos enfocado, y dado que este producto es muy específico para el seguro agropecuario o para los clientes agropecuarios, entonces lo hemos establecido por etapas. Por ejemplo, la comercialización que hicimos al comienzo del año y cerrando el año pasado iba a unas coberturas que en algunos cultivos que son cultivos permanentes se cubría todo el año y los cultivos transitorios los aseguramos solamente el primer semestre. En este momento nos encontramos en comercialización para cultivos transitorios, y cuando hablo transitorios, los que no saben mucho de agricultura, pues estamos hablando de cultivos como el maíz, como el frijol, como la misma papa, que se siembra y al recoger la cosecha ya se termina. Y cuando hablamos de cultivos permanentes, estamos hablando de cultivos como el café, como el cacao, que simplemente el arbusto siempre permanece, pero nosotros, la cosecha no acaba con el cultivo. Entonces ahorita nos encontramos vendiendo este segundo semestre y lo hemos dividido en etapas y le pagamos a los clientes, o los triggers o los disparos de este seguro se disparan en cada etapa, en la etapa 1 y en la etapa 2. Este seguro de lluvias, pues obviamente está enfocado no a proteger el crédito de la institución. Digamos, muchos de estos clientes nuestros tienen acceso también a financiamiento y se encuentran hoy con un financiamiento activo con la compañía, pero en la evolución que hemos tenido nosotros, no necesariamente el cliente tiene que tener un crédito con nosotros para acceder al seguro y eso ha sido, digamos, una premisa en todos estos años de desarrollo, que no protejamos solamente el saldo del crédito que tiene con la institución, porque aquí lo importante es proteger al cliente, no solamente proteger a la institución financiera que le dio crédito. Entonces el seguro está muy orientado es a asegurar los costos de producción del cultivo. Y eso genera una gran diferencia porque entonces nosotros el valor asegurado y el costo del seguro está muy asociado al tipo de productor, a las hectáreas que tiene sembradas y a los costos de producción de cada cultivo que él tiene. Y de esa manera, pues nosotros poderle garantizar al productor que cuando él tenga un siniestro, cuando haya un siniestro, lo que lo estamos es protegiendo a él y no necesariamente a la institución financiera. Obviamente, la gran mayoría de los casos, algunos clientes deciden cuando hay un siniestro, pagan también el saldo del crédito, pero siempre garantizamos que le quede dinero al cliente para poder seguir su actividad productiva, que es nuestra gran premisa, digamos, en esta solución. Obviamente, ¿cómo medimos los parámetros? Lo medimos a través de un satélite, pero ahí no me voy a detener porque pues, Sofía lo explicó mejor que nadie y no me voy a detener ahí. Simplemente mostrarles un ejemplo, y este es un ejemplo que lo usamos mucho para nuestras fuerzas de ventas a la hora que salen a explicar esto a nuestros clientes, y también se lo explicamos mucho a los clientes, y es que este es un ejemplo en un municipio que se llama Río Negro, que significa lluvia normal, y entonces la lluvia normal es esta zona verde que puede llover entre 219 milímetros y 448 milímetros de lluvia acumulada en la etapa que estamos midiendo. Eso va a ser muy importante porque quiere decir que los clientes van teniendo oportunidades de poderles pagar el siniestro por las diferentes etapas que tienen. Entonces, ¿qué significa exceso de lluvia para este municipio? Significa que llueva más de 455 milímetros de lluvia acumulada en esta etapa. Eso es muy importante porque pues, Colombia, a diferencia, igual que muchas de las regiones donde están la red CAMIF, pues tenemos diferentes altimetrías, diferentes tipos geográficos de territorio, y eso hace que el exceso o déficit de lluvia no sea el mismo en todo el país. Entonces, lo que nosotros hicimos, digamos, en esta primera etapa para poder mejorar esto, es poder por lo menos tener a nivel del municipio el exceso y déficit de lluvia. Y eso también nos ayuda mucho a administrar el riesgo base, porque de esa manera podemos tener muy separado los diferentes siniestros por cada uno de los municipios. El mismo ejemplo, pero en este caso es lo que nosotros consideramos sequía, y esto es una lámina pues, que usábamos mucho con los clientes, para poderles explicar que solamente cuando llueva 215 mililitros de agua acumulada en la etapa, entonces lo consideramos sequía y al interior lo consideramos exceso de lluvia. ¿Cuánto se paga la aseguradora? Pues, o cuándo paga la aseguradora.
ese seguro se activa en el municipio si al cierre de alguna de las etapas se acumula la lluvia o no llueve lo suficiente, como lo expliqué hace un momento, ya sea por exceso o déficit de lluvia. Solamente para que tengan una idea, los seguros hoy pagan el valor menos que pagamos, el valor más pequeño que pagamos son $250 por hectárea asegurada y hasta $2.500 por hectárea asegurada pagamos. Y eso obviamente depende de los costos de producción del cultivo y el número de hectáreas que el cliente decida asegurar. Y lo que hacemos es que cuando se siniestra, pagamos el cultivo, se indemniza el 100% de la suma asegurada. Eso también va a ser relevante porque pues estamos protegiendo el 100% de los costos de producción al cliente. No se cubren otros riesgos climáticos como el granizo, la helada, los incendios, la inundación, los vientos fuertes, porque consideramos que ese es un producto más especializado que inclusive en este momento lo estamos desarrollando, pero que estamos enfocados solamente en este seguro paramétrico de manera masiva. Bueno, ese digamos como tema relevante. ¿Cómo hace el reclamo? Que lo vi también ahorita en el chat, una de las preguntas que hacían algunos de los participantes y los clientes, ¿cómo reclaman? Entonces, esto también es muy relevante porque nosotros nos hemos encargado de darle mucha cercanía al cliente y de poderle explicar para que el cliente tenga confianza en que esto realmente paga, porque la mayoría de los clientes pues les cuesta mucho trabajo creer en que las aseguradoras pagan los siniestros. Entonces, al finalizar cada etapa, lo que hace la aseguradora es que genera un reporte de lluvias acumuladas en cada municipio. Nosotros lo contrastamos con la información que nosotros mismos capturamos del satélite. Con eso Crezcamos, cuando ya se disparan los diferentes municipios, los siniestros, Crezcamos notifica los resultados de las lluvias a todos los clientes asegurados. En los municipios donde se activa la póliza, o sea, donde se genera el siniestro, Crezcamos gestiona las reclamaciones con esos clientes siniestrados, que eso va a ser muy importante porque en estos temas lo relevante también es la distribución y que el cliente no se tenga que enredar con documentos, con papeles, con un proceso ahí para poder decir que entonces cómo reclamo, dónde me pagan, en qué cuenta o qué papeles anexar. La aseguradora, en este caso HDI, indemniza a todos los productores asegurados en el municipio siniestrado sin requerir ninguna inspección de campo o evidencias de las afectaciones del cultivo, que eso también es muy importante. En todo caso, esto permite, digamos, como tenemos a los clientes ubicados por la ubicación geográfica, el X y Y, también permite luego a la aseguradora hacer procesos de control para mirar desde el punto de vista satelital qué tanto se afectó el cliente. En términos de resultados, y ya como para cerrar mi presentación, nosotros arrancamos este piloto en el 2019. Obviamente 2019, después de casi 5 años de tratar de que este producto fuera una realidad, porque llevamos muchos años con esta intencionalidad de poder desarrollar el seguro paramétrico o los seguros agropecuarios en general, que era el portafolio que nos hacía falta. Y en el 2019 hicimos un piloto con 2.000 pólizas. En ese momento, digamos, alcanzamos 660 hectáreas aseguradas, que no fue mucho, y lo vendimos en 3 departamentos en su momento. En el 2020 aumentamos a 20.000 pólizas, en el 2021 22.000 pólizas, en el 2022 llegamos a 24.000 pólizas. En total hemos atendido, simplemente acá para resumen, hemos asegurado a 34.000 productores asegurados y hemos indemnizado, que eso también es muy importante porque eso es lo que nos ha permitido que cuando estamos hablando hoy en día en el campo, en la calle, de los seguros, la gente ya nos cree que realmente lo hacemos, y es que en estos 3 años hemos indemnizado a 6.000 productores agropecuarios con unas indemnizaciones que ni los clientes mismos se la creen, porque pues obviamente nosotros pagamos los costos de producción. Eso, digamos, que han sido los aprendizajes más importantes, y esa ha sido nuestra experiencia. Seguimos aprendiendo. Creemos que en esta oportunidad y en este mundo del sector agropecuario todavía existen una cantidad de oportunidades para seguir colocando seguros y desarrollando productos. Y obviamente en el tema climático somos conscientes, así como Bárbara lo comentó ahorita, de que ahora no solamente los clientes agropecuarios están sensibilizados con el tema del cambio climático y del impacto que tiene ese cambio climático en su economía, sino que ahora los no clientes agropecuarios también están demandando, y nos encontramos nosotros desarrollando productos para poder atender esos no clientes
agropecuarios con seguros también paramétricos que administren estos riesgos de los extremos del clima. Muchas gracias y bueno, con mucho gusto, cualquier duda y pregunta, al final las vamos a responder. Muchas gracias, Mauricio. Súper interesante el caso, como siempre, e inspiracional. Vamos a pasar ahora a Andrea Camargo. Para efectos de tiempo, Mauricio, hay muchas preguntas en el chat. Si tú quieres echarle un ojo y empezar a responder algunas, yo estoy juntando otras para darnos tiempo de atender a todo el mundo. Andrea Camargo nos visita del Programa Mundial de Alimentos, que ha sido muy enfático en usar esta herramienta de seguros paramétricos como una herramienta de apoyo a la sostenibilidad de poblaciones vulnerables. Así que con mucho gusto, Andrea, que nos cuente un poco la experiencia. Muchas gracias, Bárbara, y buenos días a todos. Es un gusto verlos y muchas gracias a Redcamif por la invitación para presentar un poco el caso del Programa Mundial de Alimentos. Bueno, como decía Bárbara, efectivamente, el Programa Mundial de Alimentos, que es una agencia de las Naciones Unidas, ha venido apoyándose bastante en los seguros precisamente para cumplir su misión. Entonces, de pronto, para quienes no están familiarizados con el trabajo del Programa Mundial de Alimentos, es una agencia de Naciones Unidas que está enfocada en promover la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables a nivel global. Y efectivamente el seguro pues cumple un rol importante en este contexto, particularmente cuando estamos viendo que efectivamente eventos climáticos como la sequía, los excesos de lluvia, huracanes y todo tipo de eventos que hemos visto últimamente se van incrementando cada vez más a nivel de frecuencia e intensidad. Entonces, para un organismo como el nuestro, es importante efectivamente traer un portafolio de soluciones que nos traigan fondeo suficiente para que podamos atender a las poblaciones que requieren apoyo para garantizar su seguridad alimentaria. Entonces, efectivamente, el seguro es parte, digamos, de ese portafolio de herramientas que el PMA está promoviendo. Y por ello, efectivamente, tenemos un departamento específico sobre seguros climáticos y yo particularmente estoy liderando el tema de microseguros y mesoseguros a nivel global. Específicamente para el día de hoy, el tema es sobre seguros paramétricos y quisiera notar que el gran porcentaje de las operaciones que nosotros hacemos a nivel de seguros son manejadas a través de seguros paramétricos. Entonces yo de pronto quería como mostrarles en esta diapositiva un poco el apoyo que el PMA ofrece a poblaciones vulnerables y en situación de seguridad alimentaria. Y como ustedes pueden darse cuenta acá en la diapositiva, generalmente la respuesta tradicional del PMA viene en el momento en que ocurre el evento y se busca dar apoyo efectivamente inmediato a las poblaciones. Pero para poder fondear esto, efectivamente hay diferentes herramientas y efectivamente el seguro se ve posicionado acá, como ustedes lo ven, lo traté de señalar un poco en rojo, y las herramientas que vamos manejando son específicamente a tres niveles. Una es a nivel macro, que como mencionaba Bárbara, está mucho más enfocada, por ejemplo, al manejo de riesgos soberanos, y tenemos efectivamente varios ejemplos que voy a mencionar muy rápidamente hoy. Tenemos también ahorita un portafolio que se está desarrollando a nivel meso, que también les voy a contar un ejemplo interesante que tenemos en Kirguistán, y también tenemos proyectos a nivel micro. Entonces, a nivel micro, tal vez son los proyectos que ustedes más conocen a través de un programa que se ha venido avanzando desde el 2008, que se llama el Programa de Resiliencia Rural, que es el R4. Entonces, creo que ha quedado bastante claro que efectivamente para nosotros el seguro paramétrico es una herramienta vital para poder promover la seguridad alimentaria, y desde esta perspectiva, pues para nosotros es importantísimo asegurarnos que estos productos están bien diseñados y todas las problemáticas que mencionaba previamente Sofía en su presentación, pero así las ventajas podamos efectivamente profundizarlas en nuestras intervenciones. De pronto, ahora quisiera profundizar un poco en esos tres niveles que hemos estado trabajando en el PMA para poder ver el potencial que tiene el seguro paramétrico. Entonces, a nivel de macroseguros o seguros que vienen a apoyar más la acción temprana de los gobiernos en el momento en que existe una catástrofe natural, el PMA ha venido trabajando ya desde hace varios años con ARC. Tal vez para ustedes es nuevo este término. El African Risk Capacity es un pool regional que busca efectivamente ofrecer una herramienta de transferencia de riesgos para ciertos gobiernos en África, que digamos que es un poco el espejo de lo que tenemos en el Caribe y en Centroamérica con el CRIF.
Y específicamente el PMA ha venido trabajando con ARC ya hace bastantes años, precisamente para fortalecer ese apoyo que recibe el gobierno a través de este seguro macro que compran estos gobiernos. Entonces, específicamente el programa del que les estoy hablando se llama ARC Réplica. Y en este modelo básicamente lo que hace el Programa Mundial de Alimentos es comprar una póliza igual a la que el gobierno compró y elaborar planes de contingencia con el gobierno para que se quede muy claro qué es lo que se va a hacer con el dinero que va a llegar en el caso en que haya un pago, en este caso de este seguro que tomó el gobierno, pero que de manera de espejo, digamos, replica el PMA. Entonces, digamos que si el gobierno de Malawi toma una póliza de $2 millones, el PMA va a tomar una póliza también de $2 millones, $1 millón, a veces los montos cambian. Y desde esa perspectiva el gobierno pues ya tiene dos puntos de entrada bastante robustos a nivel de financiamiento contingente. Lo que es interesante acá es que la póliza es tomada por el PMA recibe directamente el pago, pero lleva a cabo las actividades que se identificaron en esos planes de contingencia junto con el gobierno. Y digamos que ha sido uno de los modelos exitosos que demuestran que efectivamente el sector humanitario puede sumar esfuerzos. Modelos similares han venido avanzando otros organismos participantes, por ejemplo, el Star Network, que buscan efectivamente hacer robusto este apoyo de parte de ARC. Ahora, ya acercándonos un poco a la región, hay dos modelos de interés precisamente apalancados con el CRIF. Entonces hay un modelo que estamos promoviendo en Dominica y en Belice, en donde el PMA no necesariamente compra una póliza idéntica, sino que lo que hace es como un top-up, completa la cobertura que el gobierno de Dominica, Belice, compró con el CRIF. Entonces se determina un monto y esos montos ese monto adicional, digamos ese top-up que se va a hacer por parte del PMA, se le entrega al gobierno de Dominica y Belice y ellos pagan al CRIF entonces un producto mucho más complejo, que va a tener una suma asegurada mucho más alta que la inicial. En este modelo, el gobierno pues va a recibir el pago, pero ya en este caso la indemnización va a ser mayor porque la prima del producto fue mayor. Y el compromiso efectivamente entre el PMA y el gobierno es desarrollar estos planes de contingencia para asegurarnos que efectivamente los pagos que va a recibir el gobierno puedan apoyar los sistemas de protección social. Entonces acá hay una conexión muy fuerte con el seguro paramétrico como una herramienta para fortalecer programas de protección social para que sean mucho más shock responsive, como que respondan de mejor manera a la ocurrencia de choques o eventos climáticos. Ya más cerca también de la región, pues de lo que nos ocupa hoy, que es Centroamérica, en Nicaragua hay un modelo muy interesante que inició recientemente, en el que el PMA también completa la cobertura adquirida por el gobierno, entonces como ese top-up parecido al de Dominica y Belice, pero acá la diferencia es que en este caso los fondos que recibe el gobierno, en el caso en que haya un pago, ese fondo adicional, esa suma, digamos, adicional que es proporcional al pago que PMA agregó para complementar la póliza, va a ser transmitido al PMA para poder mejorar el sistema de alimentación escolar. Y esto es un acuerdo que se hace con el gobierno y viene muy en línea, digamos, a esa línea transversal de estos programas en donde hay una alianza público-privada, en donde también participan diferentes entes que apoyan a garantizar que estos pagos pues cumplan el objetivo inicial que se determinó junto con el PMA y los gobiernos. Entonces, como ven acá, en estos tres modelos, el seguro paramétrico es clave porque tanto CRIF como ARC pues se basan en modelos paramétricos dependiendo de la cobertura que se trate, entonces es esencial para nosotros. Ahora, a nivel micro, pronto voy a hablar un poquito sobre esa iniciativa por la resiliencia rural. Entonces, desde el 2008 se empezó a trabajar con esta iniciativa en Etiopía y hoy en día tenemos alrededor de 20 países ya participando en este modelo, en donde la solución va más enfocada a nivel micro, al pequeño productor, a la comunidad, de manera que
se transmite, se genera una estrategia en la que el seguro es clave, pero es solo parte de un rompecabezas de resiliencia que tiene otros componentes importantísimos. Esos componentes muy rápidamente son intervenciones para reducir el riesgo, por ejemplo, la participación de beneficiarios que participan en estas intervenciones, en la creación de sistemas de irrigación, utilizar, por ejemplo, semillas resilientes contra sequía, etc. También una de las intervenciones que se avanzan en el modelo de resiliencia rural R4 de la PMA es promover el acceso al crédito, promover el acceso a mercados, para que efectivamente los pequeños productores, pero también microempresarios, tengan medios de vida que sean un poco más resilientes y de manera que haya mayor capacidad para absorber eventuales choques climáticos. Otro punto también muy importante para nosotros es mejorar la retención de riesgo que va a existir, y eso lo hemos hecho a través de del refuerzo de esquemas de ahorro informal inclusive la conexión de la población con herramientas más formales de ahorro. Acá quise de pronto hacer mención a un proyecto que estamos avanzando este año y que es prioritario para nosotros, que es lo que nosotros llamamos como Saving and Insurance Layering. Entonces estamos trabajando muchísimo en fortalecer estas herramientas informales que son más enfocadas en la creación de grupos de ahorro para que se puedan crear fondos de emergencia que sean suficientemente robustos para que puedan efectivamente confrontar algunas de las pérdidas económicas que se generan en eventos que no han sido asegurados, o los eventos que han sido asegurados pero que tal vez, y ya veremos sobre el tema de riesgo base, puedan ser confrontados. Ahora el seguro viene acá a complementar este paquete de resiliencia, y esto de pronto quiero resaltarlo mucho. Yo sé que esta conferencia, bueno, este webinar el día de hoy es sobre el seguro paramétrico como una herramienta clave en Centroamérica, y desde mi punto de vista es clave también para el tema de seguridad alimentaria, y creo que Carlos lo mencionaba, recién iniciábamos la conversación. Pero el seguro es solo una pieza, el seguro no puede resolver todos los problemas, y creo que es muy importante que veamos esto en todos los aspectos a nivel macro, micro y meso. Entonces esto es un poco lo que estamos haciendo a nivel de microseguros, y tal vez a nivel meso, muy rápidamente quería contarles un poco lo que estamos haciendo ahorita en Kirguistán. Entonces precisamente con la intención de promover la resiliencia de poblaciones vulnerables y en situaciones de inseguridad alimentaria, hemos querido reforzar estos niveles medios de apoyo que garantizan ciertas actividades clave para la población vulnerable y en situación de inseguridad alimentaria. Específicamente en este caso de Kirguistán nos hemos enfocado al rol que cumplen los gobiernos locales para asistir en casos de emergencia climática. En Kirguistán un caso importante, y tal vez ligado con algo que mencionaba Mauricio previamente, o sea, Kirguistán es un país que depende muchísimo del sistema pecuario, es muy importante para la gran mayoría de la población garantizar la resiliencia y suficiente alimento para sus animales. Y efectivamente diseñamos una solución que va destinada a proteger a los gobiernos locales para que en el evento en que haya un invierno extendido, extremo, en el evento que haya una sequía bastante catastrófica, los gobiernos locales puedan recibir fondeo para que puedan apoyar inmediatamente a los ciudadanos que habitan en su gobierno, en su departamento, para que efectivamente puedan apoyarlos y darles el alimento necesario para estos animales. Entonces, se dan cuenta acá, el seguro está enfocado más al gobierno local, pero con la idea de que el gobierno local va a ofrecer una asistencia inmediata a quienes más lo necesitan en este momento para poder darles alimento a sus animales. Entonces, estos modelos así a nivel meso los estamos explorando también, por ejemplo, para cooperativas, instituciones microfinancieras, muy en la línea de lo que Bárbara mencionaba previamente. Ahora, a nivel de resultados, muy rápidamente, por ejemplo, en el 2022, haciendo un poco el balance de ese año, identificamos que se ofreció protección financiera a cerca de 4 millones de personas en 21 países, en África, Asia, Latinoamérica y el Caribe, a través de estos seguros contra riesgos climáticos, tanto los macro, meso y micro, acá los ponemos todos juntos.
Y una parte muy importante, como lo mencionaba Mauricio previamente, es el pago. Entonces, efectivamente, a través de esos seguros se logró apoyar a cerca de 2 millones de personas con cerca de 13 millones de dólares en indemnizaciones. Entonces, a nuestro juicio es una inversión que efectivamente está generando el valor esperado, pero efectivamente pues hay muchos elementos que tienen que reforzarse como en todos los esquemas de aseguramiento. Ahora, enfocada a la región y lo que está haciendo el PMA, de pronto muy rápidamente también para resaltar el trabajo que estamos haciendo. Entonces, en Guatemala, ya hace 2 años y medio tenemos un microseguro que fue diseñado junto con Micro, que busca ofrecer protección a la interrupción comercial y ofrece cobertura de sequía y de exceso de lluvia. De igual manera, ahorita estamos diseñando un seguro de cambio de temperatura y una innovación que a mi juicio es clave. Estamos diseñando un seguro paramétrico basado en pronósticos, de manera que este seguro pueda ofrecer pagos antes de que ocurra el evento y que financie los gastos de mitigación y preparación, que son muy importantes. Entonces, la idea es que este seguro ojalá esté ya en el mercado para el próximo año y pues pueda efectivamente marcar un poco el proceso de innovación para poder replicar estos modelos en otros países. En El Salvador también tenemos un producto muy similar al caso de Guatemala, que también se realizó junto con Micro. Hay 6.200 asegurados este año. En el caso de Guatemala estamos alrededor de los 17.000. Como pueden ver, en Guatemala la gran mayoría son mujeres. En el caso de Nicaragua tenemos el modelo que les mencionaba antes, Macro, que está muy enfocado con el sistema de alimentación escolar, pero también hay un producto micro. Este producto micro no es un seguro paramétrico, este seguro es un seguro indemnizatorio que ya se ofrecía en el país, pero estamos explorando cómo se puede mejorar precisamente a través de las herramientas paramétricas con las que contamos. También en la región actualmente estamos haciendo un estudio de factibilidad en Honduras para poder avanzar esta agenda igualmente en el país. En Belice, como les contaba, tenemos este modelo macro que mencioné previamente. Y bueno, hay otros países en la región que son de interés. Por ejemplo, en Cuba tenemos una iniciativa muy interesante con ESEN, la compañía del gobierno. En Haití también lanzamos un producto paramétrico que va en su 2.º año y tiene una cobertura bastante significativa. Y bueno, a través de estas iniciativas hemos estado explorando cómo efectivamente hacerlas escalables, que esa es una preocupación muy importante para nosotros y digamos que es nuestra parte de nuestra estrategia central en estos últimos años. Ya para cerrar, quisiera anotar que el Programa Mundial de Alimentos también está trabajando junto con el Banco Mundial y la Alianza para Centroamérica en un programa que se llama, que es el Consorcio de Seguros y Finanzas para el Riesgo de Desastres de Centroamérica, que precisamente busca generar desarrollar un paquete robusto de herramientas financieras para promover la gestión de riesgo en Centroamérica. Efectivamente, Centroamérica, como decía Bárbara al principio, muchos de los países tienen una exposición bastante exacerbada a catástrofes naturales y esto se lo estamos viendo cada año, de manera que tenemos que ser muchísimo más inteligentes y estratégicos en el paquete de herramientas financieras que se ofrecen a los países y hacer una especie de mezcla entre coberturas macro, meso, micro para poder efectivamente crear un esquema que sea bastante robusto y complementario. Bueno, de pronto ya para terminar, hay algunas informaciones que pueden ser de interés para ustedes. Tenemos varios reportes que resumen un poco lo que les he presentado el día de hoy y bueno, tal vez en el chat podemos compartir los links de alguno de estos recursos que pueden ser interesantes porque están muy enfocados también a la región. Entonces, bueno, yo creo que con eso se da la palabra. Bárbara, muchas gracias. Gracias, Andrea. Hay mucho que digerir aquí, pero efectivamente durante nuestro estudio vimos que el Programa Mundial de Alimentos ha hecho bastante en la región y es una región
muy poco cubierta por estos productos. Tenemos unos minutitos para preguntas. Hay muchas en el chat y veo que Sofía ya ha estado en el chat contestando, así que sigan, por favor. Pero he tratado de rescatar algunos conceptos que son comunes en las preguntas. El primero, y lo voy a hacer a los tres que quieran, no es necesario que todos contesten porque creo que vamos a duplicar un poco, pero uno tiene que ver un poco con la concientización del cliente final, cómo crear esa concientización para que valore el producto en el caso de que lo vendan directamente o lo ofrezcan directamente a nivel micro, y un poquito como el tema, y Mauricio lo tocó un poquito, pero de cómo avisar también con los siniestros, o sea, cómo llega a saber que es indemnizado si no hay necesariamente un ajuste, una visita física. ¿Alguien quiere tomar esa pregunta primero? Mauricio, ¿quieres tú? Y después lo pasamos a los otros. Sí, pues a ver, es que no, te diría que para complementar un poco lo que dije, digamos, nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos una distribución que hace presencia en los territorios. Entonces, para nosotros poderle explicar estos productos a los clientes, poderles decir de qué se trata, darles a conocer lo que significa un trigger, las diferentes zonas, de dónde se dispara, inclusive ayudarles a que ellos crean en que realmente el satélite sí mide la lluvia que cae, porque pues para muchos productores eso les parecía algo que no era viable. Pues eso, digamos, definitivamente se convierte en una ventaja y en una diferencia que garantiza que el cliente lo tenga. Y por el lado del siniestro funciona igual. Entonces, nosotros nos encargamos de llamar al cliente, nos encargamos de hacer la reclamación, le damos todas las opciones para poderle pagar el siniestro, ya sea que se lleve el dinero en efectivo o lo quiera en una cuenta bancaria o en una cuenta de Crezcamos. Entonces ahí hemos tenido, digamos, todas las experiencias posibles, pero definitivamente para este tipo de productos y sobre todo dado que es un producto nuevo, es bastante relevante esa distribución que nosotros tenemos a la hora de garantizar que el producto tenga éxito y tenga atracción. Buenísimo, la presencia física. Andrea o Sofía, ¿quieren complementar algo sobre esa concientización y sensibilización del cliente? Yo rápidamente, y se lo paso a Andrea porque ella también tiene varias experiencias que pueden aportar. Lo que quería decir es que en mi experiencia depende mucho de cómo es que se estructure tanto el producto como el programa en general, ¿verdad? Quiénes son los actores involucrados en la distribución de ese producto y asegurar que pues las personas que estén involucradas a través de esa cadena de valor tengan el conocimiento y estén, digamos, entrenados sobre cómo funciona este tipo de productos, cuestión de que cuando sean el contacto directo con el asegurado puedan tener la información y los recursos para poder explicar y mostrar cómo funciona. Pero definitivamente depende, o sea, por ejemplo, la experiencia de Crezcamos puede ser algo muy diferente a otro tipo de producto que esté estructurado de otra forma. O sea, que el cómo se llega a ese beneficiario final va a depender mucho de cuáles son las herramientas que tenemos y quiénes son los actores envueltos en esa cadena. Gracias. Andrea, ¿quieres complementar? Sí, efectivamente, hay dos puntos de pronto para resaltar. Uno es la integración, o sea, el seguro per se solo, o sea, no es algo que se venda y que la gente vaya a adoptar de manera muy activa. De manera que esa integración en ese paquete de resiliencia, de productividad en el que se integra es clave y el poder venderlo como eso, el poder acercarse a la población como una solución que ofrece como una respuesta diferente de sus problemas es clave. Otro punto que creo que es importante y que yo sé que estamos enfocados a nivel micro, pero cuando estamos hablando de seguros meso y macro, tenemos el problema que es similar, porque muchas veces los gobiernos centrales, gobiernos locales, inclusive las microfinancieras, las cooperativas, a veces no ven la necesidad de avanzar el seguro como una herramienta para efectivamente confrontar estos riesgos a los cuales también están expuestos. Entonces yo creo que es muy importante enfocarnos en los temas de conciencia a nivel micro, pero es importante no dejar de ver la importancia que tiene efectivamente el crear conciencia sobre el seguro a nivel macro y a nivel meso también.
Gracias, Andrea. Hay no sé si pregunta, pero como comentarios un poco relacionado a eso de Andrés Hurtado, que dice que generalmente el agricultor no quiere pagar, o si quiere pagar es solo para las zonas más vulnerables, creando una antiselección, son siniestralidades altas, entonces que debe jugar un papel el subsidio en todo ese esquema y mecanismo. ¿Quieren comentar sobre el subsidio y un poco la sostenibilidad de estos modelos con relación a eso? Sí, de pronto si quieren puedo empezar un poco porque el PMA ha venido trabajando mucho desde la perspectiva del subsidio inicial. Ahorita nosotros estamos avanzando de manera muy sólida la idea del concepto de subsidio inteligente. O sea, desde el principio es clave tener una estrategia de salida, inclusive si voy a establecer un seguro, un subsidio desde el día 1. Y esto implica que debo de tener muy claro quién es mi población objetivo. Porque dependiendo de la población objetivo a la cual yo estoy diseñándole el producto, efectivamente voy a poder visibilizar que la solución va a ser sostenible en el mediano y largo plazo. Si estamos enfocándonos en poblaciones que tal vez no van a tener la capacidad financiera para pagar una prima, inclusive en 5 o 10 años, la sostenibilidad de un modelo de subsidio que va desapareciendo en el tiempo va a ser muy limitada. Entonces, eso es un punto importante. Otro punto importante es los aliados. En muchos de los casos el seguro es subsidiado por parte del gobierno, pero también es subsidiado por parte de entidades que ven un valor financiero para que este tipo de soluciones se ofrezcan, porque también le hace una gestión de riesgo a quienes participan en esas cadenas de valor. Entonces, un enfoque que es muy interesante para nosotros, por ejemplo, enfoques en el contexto de contract farming, por ejemplo, en el que proveedores de insumos, compradores de productos que hacen parte de la misma cadena de valor, participen en estos esquemas de subsidio, por ejemplo, a través del financiamiento de primas o que permiten efectivamente darle un tiempo y reconocer que la población puede querer pagar y puede tener con qué, pero no en ese momento. Entonces, creo que es muy importante, primero, tener clarísima la estrategia de salida desde el día 1. Segundo, no perder de vista que el problema que estamos tratando de resolver soluciona algo para el pequeño productor, pero también para las cadenas de valor y por ende todo este tipo de entidades deberían de participar en nuestros esquemas de subsidio. Y el gobierno, pues claro, clave como para poder hacer sostenible este tipo de estrategias. Excelente. Mauricio, ¿quieres complementar ahí el tema de subsidio? Sí, para nosotros el subsidio, digamos que al gobierno es definitivo. O sea, ha sido súper importante a la hora de lograr la comercialización para poder administrar, digamos, el impacto que tiene introducir el producto, llegar a un nivel de escala. Solamente para que tengan una idea, Colombia tiene 3 millones de productores agropecuarios. Y el seguro, nosotros somos, en términos de distribución, hasta el año pasado, porque este año ha sido mucho mejor para todo el mercado, pero nosotros hacíamos como el 80% de los clientes asegurados o de las pólizas emitidas. Entonces, de alguna manera todavía es muy incipiente y eso significa que en este periodo hemos asegurado 34.000 productores. Hace 5 años o 6 años, Colombia, la mayor capacidad que tenía era de producir 13.000 pólizas o 13.000 productores de 3 millones. Entonces, todavía, digamos, es un mercado incipiente, apenas está comenzando, se tiene que desarrollar y es muy necesario el subsidio para poder nosotros hacer una atracción y sobre todo lograr que el producto sea viable y entenderlo. Darle tranquilidad al reasegurador, darle tranquilidad a la aseguradora de cómo podría ser el modelo de negocio. Ahora, nosotros desde lo que hoy hacemos y desde lo que hoy hemos logrado, eso también ha sido muy importante y es que nosotros hemos logrado tener una siniestralidad que a mi juicio es controlada. Es decir, no es un producto donde alguien está perdiendo dinero hoy, en la experiencia que tenemos de estos últimos 3 años. Pero todavía vemos una oportunidad muy grande de bajar el precio, de disminuir la tarifa y sobre todo de poder masificar. Y cuando estamos hablando de masificar y de llegar a unos volúmenes grandes de clientes asegurados, seguramente con el esquema actual y con el esquema actual de subsidios no lo vamos a lograr. Entonces, lo que estamos preparando para los próximos años es poder hacer una comercialización de estos seguros, pero ya sin subsidio, basado en la experiencia que hemos venido desarrollando, basado en la tecnología que hemos venido construyendo, en el acercamiento que estamos haciendo con los clientes
y sobre todo que los clientes empiezan a valorar mucho más el producto que lo valoraban hace unos años. Hoy en día todo productor sabe que el clima le puede jugar una mala pasada y que puede perderlo todo. Entonces, eso no era o sea, lo observaban, pero la gente no era tan consciente de eso. Y a eso le estamos apostando. Yo creo que el futuro de los seguros agropecuarios, seguros paramétricos, o inclusive todos estos esquemas climáticos, en algún momento, para llegar a las escalas necesarias, se requiere que el subsidio no sea relevante a la hora de distribución. Hoy lo está haciendo, para nosotros hoy es importante, pero en términos de siniestralidad, les podría decir que la siniestralidad es inferior a la póliza de seguro deudor, para que tengan una idea. Entonces quiere decir que el seguro puede funcionar. Claro, tenemos que llegar a tener un volumen mayor, porque en la medida en que el volumen sea mucho más grande, los productores sean mucho más grandes, el subsidio va a ser menos requerido y adicionalmente la siniestralidad pues va a ser menos relevante. Gracias, Mauricio, y gracias por la transparencia con ese punto, que creo que habían preguntas sobre la siniestralidad que contestaste con esa comparación, así que te agradezco. Hay una pregunta para Mauricio chiquita que quiero como poner en la mesa para que no la olvidemos, que tiene que ver sobre este seguro en 2 etapas que describiste, si son 2 pólizas o una, pero voy a agregarle otra pregunta para después pasar al grupo. Que es cómo ampliamos las coberturas para que no sean tan limitadas en, por ejemplo, solo lluvias, sino en la zona centroamericana donde pueden haber inundaciones, huracanes, o sea, muchos eventos. Y quizás, Sofía, nos puedes complementar también ahí y cómo lograr, digamos, tener una ampliación del tipo de coberturas climáticas. Empiezo por Mauricio y después quizás Sofía y Andrea, si quieres complementar. Sí, yo les puedo confirmar que lo que nosotros hacemos, hemos probado de todo y digamos que lo que les voy a contar es lo último que hemos hecho. Y es que emitimos una póliza por el tipo de productor que tenemos. Es decir, si el productor es permanente, un cultivo de café, un cultivo de cacao, le aseguramos el año completo. Y en ese año completo puede ser que tenga 5 etapas aseguradas. Si el cultivo es transitorio, lo que hacemos también es asegurarlo 2 veces al año, por lo tanto tendría 2 pólizas al año. Y cada póliza tiene entre 3 y 2 etapas aseguradas. De esa manera, digamos, fue como lo mejor que hemos podido desarrollar, porque así evitamos que un cliente, en el caso de que tiene café o cacao, pues sabemos que el cliente no va a acabar el cultivo, pero si estuviera maíz, nadie tiene la garantía de que él va a volver a sembrar maíz. Entonces, por eso tenemos que vender una siguiente póliza, garantizando que el cliente realmente tiene la póliza, el cultivo, digamos, productivo. Buenísimo, gracias. Sofía, ¿quieres comentar sobre los otros eventos climáticos y cómo ampliar estas coberturas paramétricas? Sí, también lo puse por el chat, sí, a lo mejor no lo explico tan bien como lo escribí, pero creo que uno de los aspectos importantes que es relevante para este tema de los paramétricos es pues que en realidad los paramétricos es ciencia, ¿verdad? Y la ciencia está en constante evolución. Así que uno de los temas que es súper relevante es ir como, ¿verdad? Compañía empresa que modela este tipo de riesgos, estar constantemente al tanto de cuáles son los nuevos desarrollos en información satelital, cómo ha ido mejorando esa información, hacer validaciones para poder ampliar a otras coberturas, ¿verdad? Como escribía en el chat, las coberturas más comunes a nivel global en términos de paramétricos son vientos de huracán o ciclón, sequía o exceso de lluvia. Y la razón por esto es porque son eventos que son fácilmente medibles a través de información satelital. O sea que la información satelital que lleva existiendo por los últimos 20, 30 años provee la granularidad de información necesaria para poder monitorear ese tipo de eventos. Por ejemplo, la sequía sabemos que es algo que no ocurre de forma localizada en una comunidad específica, sino que es algo que se ve más ampliamente. O sea que desde el lado de reaseguro y aseguro hay mucha más confianza en hacer modelos paramétricos sobre ese tipo de eventos que son más amplios en su nivel de espacio que cubren.
versus eventos que son un poco más localizados, como por ejemplo una inundación específica en un desbordamiento de un río en una comunidad, que a lo mejor es algo que sucede por 1 hora o por 2 horas y pasa y destruye algo, pero a lo mejor en ese mismo instante el satélite no estaba pasando por esa región y no logró captar esa información. O sea que este tipo de detalles de la naturaleza de los eventos, de los riesgos que se están asegurando versus la información satelital existente y los pros y contras que tiene cada uno, yo diría que pues a la misma vez que un aspecto limitante, porque pues tenemos un límite de posibilidades a cubrir, también es algo que pues va evolucionando y a futuro podremos ir viendo más y más coberturas siendo desarrolladas mientras la información satelital sea más accesible y de mejor calidad. Muchas gracias. Bueno, Mauricio tiene la mano levantada. Les aviso solo que vamos a cerrar en unos minutitos con Carlos, pero bueno, Mauricio, Andrea, si tienen una última palabra muy rápida y ahí Sí, pasamos. no, yo iba a decir solamente que en este caso del seguro de los otros riesgos, lo que nosotros estamos pensando es que en esta siguiente etapa que estamos construyendo es poder lograr con los clientes nuestros poder hacer ya un seguro distinto, y ya no es un seguro paramétrico, sino que ahora vamos a pasar a hacer un seguro indemnizatorio, es decir, donde podamos tener selección del riesgo, visitarlo, porque de alguna manera ya tenemos un track record y tenemos una historia de lo que ese productor ya tiene, digamos, en seguros previos. Entonces, creemos que eso es más eficiente porque para ya administrar heladas, deslizamientos, lluvia, sequía, inclusive riesgos fitosanitarios que son también súper importantes en el productor y que de alguna manera todavía no se miden. Entonces, ahí vamos a avanzar en ese tema. Inclusive estamos viendo también el diseño de un seguro de ingresos que permita combinar tanto el rendimiento que tiene el cliente basado en todos estos temas de clima, de capacidades productivas, y administre también el tema del riesgo de los precios, ¿sí? Porque los clientes muchas veces les va muy bien y el clima fue muy bien, tuvieron muy buena producción, pero entonces el producto está muy barato y ahí, digamos, al final no logran generar los ingresos que tenían estimados. Entonces yo creo que para administrar más riesgos estamos pensando más en un seguro ya individual y asegurar que con la experiencia que tenemos podemos hacer un esquema de distribución masivo. Sí, solo añadir ahí, sorry, Bárbara, añadir como resumen de eso que es importante, y todas las personas que trabajamos y hemos trabajado con los seguros paramétricos siempre lo decimos, los seguros paramétricos no son la solución para todo, es una solución dentro de un paquete de herramientas disponibles para la agricultura como para otros tipos de riesgos que enfrentan las personas vulnerables, o sea que no podemos pensar que los seguros paramétricos están para resolverlo todo, pero que se pueden trabajar dentro de, por ejemplo, productos híbridos que incluyan tanto indemnizatorios como paramétricos, como otro tipo de herramientas de financiamiento, etcétera. O sea que, aunque son algo muy innovador y muy interesante, no son la clave que va a arreglarlo todo. Así que solo dejarles con eso, porque creo que resumen lo que hablaba Mauricio de toda esta otra iniciativas que están tomando. Y creo que Andrea también lo tocó con el programa micro, cómo lo están manejando. Pues me da mucha pena, pero nos queda, ya nos estamos pasando de tiempo. Andrés pregunta aquí si va a haber un chat o foro. Yo creo que la iniciativa de esta llamada o este webinar era justamente que identificamos en nuestro estudio que había mucha hambre de conocer esto, de estudiarlo, y esperamos que esto sea la primera de varias conversaciones, ¿no? Que podamos hacer con la región para tratar de abordar este importante tema. Así que me da mucha pena como cerrar acá, pero me gustaría pasarle la palabra a Carlos para un cierre del evento y con muchas ganas de continuar la conversación. ¿Se nos fue Carlos? Ay. Carlos Sánchez. Pues, a ver si desaparece. Se nos desconectó por un momento, don Carlos, así que
Se puede cerrar tal vez Regina, ¿verdad? Mientras tenemos por aquí la asistencia de don Carlos. Puede cerrar Regina porque no tenemos a don Carlos conectado. Listo. Bueno, en nombre de Red Camif y Cerinsa, quisiéramos agradecerles a todos por la participación en esta breve charla que por lo que veo, por lo que sentimos, ¿verdad? Queda mucho por explorar, mucho por qué trabajar, mucho que comentar, muchas experiencias que validar y que profundizar, sobre todo en temas que tienen que ver con la educación, el tema de la capacidad que las instituciones tengan para poder desarrollar este tipo de iniciativas, y vemos que existe, como dice Bárbara, hambre en la región en relación a este tipo de proyectos. Y bueno, desde el momento, desde Cerinsa misma, nosotros estamos interesados en continuar todos estos esfuerzos y les invitamos, ¿verdad?, a seguir adelante y a continuar con nuevos webinars en relación a este tema y seguir trabajando en función con el apoyo de Bárbara, con el apoyo de Andrea y Mauricio y Sofía. Pues esperamos seguir adelante con esto y tener más opciones para que nuestros participantes tengan mayor conocimiento en la zona y en la región. Muchas gracias. Regina, creo que Carlos ya se conectó. Si quieres decir alguna última palabra también. Que lo diga él. Gracias, Bárbara. Disculpen, algo pasó. Bueno, y a tiempo, 11:32, fantástico. Primero no, y a mí me queda nada más que agradecer a Bárbara y a Red Camif, a Bárbara sobre todo por los panelistas de lujo que nos trajeron en el día de hoy, a los cuales le agradezco de todo corazón el apoyo que están dando al proyecto de Centroamérica, y a Bárbara especialmente, por haberlos reunido y hacer un equipo que estoy seguro va a ser ganador en el tema en Centroamérica. Cerinsa está a la orden. Cerinsa quiere ser el líder del tema. Cerinsa se pone a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias.